En el pasado segmento estuvimos hablando de ese evento en donde Abraham sube al monte Moriah para sacrificar a su hijo Isaac por petición de Dios. Y estuvimos considerando varias cosas acerca de esta disposición de Abraham, cómo es que Abraham se atrevió a hacer tal cosa. Y una de las cosas importantes que dijimos es que Abraham venía de una cultura pagana donde el sacrificio de humanos, el sacrificio de bebés, de niños, a los ídolos era algo que se acostumbraba a hacer para buscar el favor de esos dioses. Así que aunque debió ser bien difícil que Abraham tuviera esta petición de Dios, no era nada extraño para él. Por otro lado, hablamos de que aunque el sacrificio humano definitivamente es una barbarie y es horrible y para nada es justificable, hay muchas maneras en que nosotros podemos sacrificar a nuestros hijos, queriéndolo o no. Por ejemplo, hay personas que dejan a sus familias, abandonan a sus hijos por comenzar una nueva vida con otra persona. Terrible. Hemos visto, ¿verdad?, el dolor que esto puede producir en el corazón de los hijos. Hay padres que también han sacrificado a sus familias por sus trabajos, por su éxito, por la fama, por el ministerio. Esto incluye el ministerio, hablamos de eso en el pasado segmento. Y hay otros que lamentablemente por situaciones de la vida, porque han sufrido enfermedad, porque han tenido situaciones difíciles, porque tienen que cuidar a un familiar enfermo, lamentablemente se han visto en la necesidad o en la situación de que han sacrificado el tiempo con su familia. O sea, hay muchas maneras en que el sacrificio de nuestros hijos es posible, sin contar, ¿verdad?, con la corriente de hoy día donde para muchos pareciera hasta ser una broma el sacrificar bebés en el vientre. Por más que veamos esto como una barbarie, sabemos que esto está tan cerca como frente a nosotros mismos. En este pasaje de Génesis 22, vimos cómo Dios detiene la mano de Abraham e impide sacrificar a Isaac, mostrando que aunque acepta y ve este sacrificio de Abraham como un acto de fe, ¿verdad?, de parte de Abraham. De hecho, la Biblia le llama el padre de la fe. Aquí Dios le está diciendo a Abraham, no, yo soy quien ofrece el sacrificio. Sabemos que cuando Dios detiene la mano de Abraham, después aparece un corderito en escena que entonces Dios mismo es el que lo provee. Y también sabemos que desde aquel entonces, aunque Abraham e Isaac no lo tenían claro en su mente, también ese corderito representa a Jesucristo, ¿verdad? Es como una tipología de Cristo donde Dios dice, mira, yo no soy, le dice a Abraham, yo no soy, en otras palabras, parafraseando, lo que le da a entender a Abraham en ese momento es, yo no soy como los demás dioses que tú has conocido o que te han predicado. Aquí quien ofrece el sacrificio soy yo soy quien entrega a mi hijo para expiar tus pecados, Abraham. ¡Wow! Maravilloso. Ahora, a pesar de que Dios le dio a conocer en cierta manera esto a Abraham e Isaac, no podemos pasar por alto a Isaac en esta historia y cómo él pudo haberse sentido. La Biblia no lo detalla, como dijimos en este segmento anterior, que de hecho te pido que vayas a mi canal de YouTube y lo veas. Se titula El sacrificio perfecto para relaciones imperfectas. Isaac era un niño en ese momento, amados hermanos, y a veces nosotros romantizamos los eventos escriturales y no nos ponemos en el lugar, pero esto eran personas de carne y hueso como tú y yo, así que definitivamente él debía estar llorando, gritando, tembloroso, gritándole a su padre que por qué lo iba a hacer, ¿verdad? Y no descartamos que inclusive saliera algo traumado, traumatizado de esa situación. Probablemente, y como lo hablamos anteriormente, le costaba después de eso confiar en su papá otra vez. No sabemos, la Biblia no lo registra, pero cuántas veces después de eso quizás su papá se lo quería llevar a pastorear ovejitas, a hacer otras cosas y a jugar, qué sé yo, no sé, aunque Abraham ya era mayorcito, ¿verdad? Pero quién sabe si lo llamaba para estar con él, y a Isaac se le hacía difícil confiar otra vez en su papá. ¿Y cuántas cosas pudieron pasar por la mente acerca del Dios de su padre? ¿Verdad? La Biblia no lo dice, pero muy probablemente él tenía una batalla en su corazón por confiar otra vez en su papá y en relación al Dios de su padre. Y yo quiero, ¿verdad?, hablar de algunas cosas que resaltan, que nos pueden dar, que pueden ser indicativas de esta lucha en el corazón de Isaac. Y para eso quiero ir al siguiente versículo en Génesis 26. Dice así: entonces Isaac hizo allí un altar para adorar a Dios. En ese mismo lugar plantó su tienda de campaña y sus sirvientes abrieron otro pozo. Si miramos esto a simple vista, pues nada, los sirvientes de Isaac abrieron un pozo y él decidió hacer una caseta de campaña ahí y levantar un altar a Dios. Pero resulta, amados hermanos, que esta es la primera vez
en la historia de Isaac que se resalta que él construyó un altar para adorar a Dios. Es la primera vez que se dice que Isaac alaba a Dios, que levanta un altar para adorar a Dios. Antes de eso no se había visto a un Isaac adorando a Dios. Sí lo podemos ver que sí lo obedecía si Dios le daba una instrucción, porque Dios le hablaba a Isaac y él lo obedecía, pero no es hasta ese entonces que Isaac levanta un altar para adorar a Dios. Y esto es importante porque ya Isaac tenía más de 40 años. Ya se había, en este momento que estamos hablando aquí, ya se había casado con Rebeca, llevaba un tiempo de casado con Rebeca. Su papá, sus padres ya habían fallecido, así que tampoco es que, bueno, Lorel, es que hasta ese momento quien ofrecía los sacrificios era Abraham y ahora le tocaba a él. No, ya su padre había fallecido. Y no fue hasta ese entonces que él levanta un altar. Y no solo eso, dice la Biblia, y creo que es muy intencionalmente, que en ese mismo lugar él plantó su tienda de campaña y sus siervos abrieron un pozo. Y esto, amados hermanos, es sumamente importante porque plantar tienda y abrir un pozo significa asentarse. Habla de asentarse, habla de hacer tu propia casa en ese lugar, habla de descanso, habla de paz. En pocas palabras, Isaac, cuando la Biblia dice que levantó tienda en ese lugar, afirmó tienda en ese lugar, habla de que al fin llegué a mi casa, al fin descanso. ¿Y de qué habrá descansado Isaac, verdad? ¿De qué habrá respirado? Bueno, a él le pasaron un montón de cosas y por cuestión de tiempo no lo puedo decir, pero ¿sabías tú que antes de ese pozo donde él al fin levanta un altar a Dios y afirma su tienda en ese lugar, se establece en ese lugar, él había abierto otros pozos? Si mi cálculo no está mal, porque los estuve contando, creo que fueron 3 pozos que él abrió y 3 pozos que él reabrió de su padre. Abraham anteriormente había abierto unos pozos que luego los filisteos los sellaron otra vez, los cerraron, los taparon. O sea, que prácticamente este era, creo que el 7º pozo que Isaac abrió y al fin pudo asentarse. Y cualquiera podría pensar, wow, si él abrió 7 pozos, o sea, 4 pozos que él abrió y 3 que él reabrió de su papá. Él estaba hecho porque estaba altamente bendecido, porque donde quiera que iba le salía agua. Él debía sentirse, wow, súper empoderado. Sin embargo, no necesariamente se sentía así, porque dice la Biblia que cada vez que Isaac abría un pozo o reabría un pozo, la gente de ese lugar lo expulsaba. Es decir, cada vez que estaba dando un indicio de estar progresando en la vida, de estar haciendo una vida feliz y establecerse en un lugar, la gente lo expulsaba. Cada vez que Isaac buscaba sentarse y parecía prosperar, su vida y su éxito eran tronchados. Y definitivamente debía ser muy frustrante para él. Ahora, este afán, porque yo lo veo así como un afán y la historia vamos a ver por qué, de abrir pozos, creo que iba mucho más allá de una situación de simplemente estabilidad con su familia. Creo que el afán de cavar tantos pozos tenía que ver con una carencia y con una búsqueda muy profunda en el corazón de Isaac. Y para ir desatando esto y para ir viendo esto, quiero que vayamos un poco atrás en la historia, ¿ok? Que aquí lo estamos viendo, que él se asienta en este lugar y levanta un altar a Dios. Pero antes de eso, quiero que veamos, ¿verdad? El capítulo 24 de Génesis. Como sabemos, y ya no lo vuelvo a explicar, antes de eso y cuando él era niño, ¿verdad? Pasó por ese trauma de que su papá le iba a sacrificar. Así que por más religiosos y espirituales que podamos sentirnos, no, debió ser sumamente traumático para Isaac, ¿ok? La Biblia no lo dice, pero podemos asumir, amados hermanos, no digan, ay, Lorel dijo que Isaac quedó traumatizado. No. Pero hay ciertos rasgos y ciertas cosas que pasaron en su vida que me dan a entender que ciertamente él creció algo desconfiado de su papá, tuvo esa cierta situación. Y miren lo que dice la Escritura, vamos a verlo, miren lo que dice. Esto es antes de abrir ese pozo donde él se asentó y levantó un altar, miren lo que sucede. Dice, ahora bien, Isaac había vuelto del pozo del viviente que me ve, porque vivía en la región de Negev. El viviente que me ve, el pozo del viviente que me ve, también se le llama el Dios que me ve.
y hay otra palabra que se me olvida cómo es, porque es bien difícil de pronunciar, pero bueno, en la región del Negev, que a esa tierra también se le dice la tierra del mediodía. Una tarde salió a dar un paseo por el campo. Ok, estuve viendo en esta versión de la nueva versión internacional que hace una nota en donde dice que este texto es como que de difícil interpretación. Y cuando voy a la Reina Valera, que es un poquito más cerca de la traducción original, dice que él realmente salió al pozo del Dios que me ve para meditar. O sea, no era simplemente un paseo donde él fue a ver los pajaritos y donde fue a ver los montes, ¿verdad? El cielo. No. Él fue allí para meditar. Entonces, podemos ver, ¿verdad? Que él vaya y vamos a hablar qué significado tiene que él vaya precisamente a ese pozo, pero la realidad es que él estaba meditando, él estaba en ese lugar, tenía muchas cosas en su mente, había algo que le preocupaba, algo que él estaba procesando. Y justo cuando él está saliendo del pozo del viviente o del Dios que me ve, allí es que se encuentra con Rebeca. Dice la Escritura, por razones de tiempo no podemos hablar de todo eso y lo que implica, pero dice la Escritura que en ese momento que él está saliendo de meditar en el pozo, ve a lo lejos a Rebeca, ve al el criado del padre que viene con Rebeca. Como sabemos, Abraham había mandado a su criado a buscar la esposa a Isaac y cuando él regresa se ven y dice la Escritura y ustedes tienen que leer, es como que porque ellos se ven y fue como un flechazo, fue amor a primera vista. Y miren lo que sucede luego, dice: luego Isaac llevó a Rebeca a la tienda de campaña de Sara, su madre, y la tomó por esposa. Isaac amó a Rebeca y así se consoló de la muerte de su madre. Miren, aquí está el detalle. Por eso nosotros tenemos que leer así como desmenuzar la Escritura. Aquí el texto nos revela que Isaac estaba afligido por la muerte de su mamá. Pero no solo eso, también nos habla del apego que él debía tener con su mamá, porque dice que a donde llevó a Rebeca, él se casa y después a donde la lleva es precisamente a la tienda de su madre. No dice que la llevó a la tienda de su padre, dice que la llevó a la tienda de su madre. Un dato curioso, y es que estuve buscando, que la Biblia nos registra que cuando Abraham fallece, Isaac se aflige. O sea, y yo creo que esto es importante porque cuando la Biblia nos dice algo, hay cosas que no dice, hay cosas que dice, y de ambas cosas podemos aprender. La Biblia dice que él estaba afligido, de hecho que Rebeca vino como que a llenar ese vacío, a consolar el corazón de Isaac por la muerte de su madre, pero cuando muere Abraham, no dice tal cosa acerca de Isaac. O sea que la Biblia en ningún momento tampoco dice que Isaac tenía una mala relación con su padre. No nos dice eso. Yo no quiero que usted vaya a decir, Lorela está diciendo, no. La Biblia no dice que Isaac tenía una mala relación con su padre, pero el hecho de que resalte que estaba afligido por la muerte de su madre y que no resalte lo mismo tras la muerte de su papá, puede dejarnos ver o entrever una diferencia en esta relación, que probablemente Isaac era más cercano y tenía más confianza con su mamá que con su papá. Y aunque esto puede suceder en las mejores familias, sabemos lo que la Biblia nos relata cuando Isaac era niño. Por eso es que yo digo, todo en la Biblia es importante. No podemos estudiar la Biblia con los textos desligados. Cuando traemos este texto, cuando traemos todo, podemos tener una imagen más clara, ¿verdad? De las personas también de la cual nos habla la Escritura. Ahora, hay otro detalle de este capítulo que llama mi atención. Y es que dice que Isaac fue a meditar nada más y nada menos que al pozo del viviente que me ve, del Dios que me ve. ¿Y cuál era este pozo? Pues este pozo era nada más y nada menos que el pozo que Dios había abierto para Agar mientras estaba embarazada de Ismael, el medio hermano de Isaac. Sabemos que, ¿verdad? El hijo de la promesa era Isaac porque Dios lo había prometido a través de Sara. Pero Sara se desespera, como que no cree en la promesa de Dios y lo que hace es que le pide a Abraham que se acueste con su sierva, con su esclava Agar. Y efectivamente Agar concibe de Isaac y cuando esto sucede, Agar tiene ciertas actitudes frente a Sara y Sara comienza a hervir de celos y entonces le pide a Abraham que haga algo y finalmente Agar es expulsada del campamento de Abraham.
hacia el desierto mientras está embarazada de Ismael. Qué cosa más terrible. Definitivamente Abraham es el padre de la fe, pero no era el padre perfecto para nada. Pero ¿qué sucede? Que dice la Biblia que mientras Agar está desesperanzada y pensando que va a morir en el desierto, Dios tiene misericordia de ella y abre una fuente de agua. Y a esa fuente de agua, a ese brotar de agua, Agar le llama el pozo, ¿verdad? Del viviente que me ve, del Dios que me ve. ¿Y por qué es importante resaltar eso? Porque el mismo Dios que abrió un pozo para Ismael, aun cuando estaba en el vientre de su madre, es el mismo Dios que eventualmente le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Imagínense eso, amados hermanos. Todas las cosas que Isaac pudo haber estado pensando. Yo sinceramente no creo que Isaac fue a meditar a ese pozo por casualidad. Yo creo que en ese pozo Isaac tenía muchas preguntas delante de Dios. Le abriste un pozo a mi hermano, pero a mí me mandaste a matar. Me querían matar. La realidad es que, amados hermanos, nuestra mente funciona así. Es cierto que Dios le impide a Abraham sacrificar a su hijo, y esto lo hemos dicho muchas veces, pero eso no significa que Isaac no haya quedado trastocado con esa situación. ¿Será que también a mí me ves? ¿Será que también a mí me amas? ¿Cuántas personas pudieran estar haciéndose esa pregunta hoy, verdad? Quizás se comparan con otros hermanos, quizás tú te comparas con otros hermanos de sangre u otros hermanos de la fe y no te cuadra la historia, ¿verdad? ¿Cómo es posible? A aquel le abriste un pozo, le diste agua, pero a mí me haces pasar por esta aflicción aún con mi papá. Yo veo que aquel prospera, pero a mí se me cae todo lo que intento levantar y edificar. Yo veo que aquel tiene casa, que tiene estabilidad, pero yo todo el tiempo tengo que estar probándome a mí mismo y tengo que estar luchando por lo mío. Qué difícil. Ahora, el acto de cavar pozos, y por esto es que lo estaba diciendo, yo creo que sinceramente iba más allá de una necesidad física de Isaac. Isaac tenía muchas bendiciones. Miren, vemos a un Isaac desesperado levantando pozos, pero Isaac tenía la herencia de su padre y tenía muchas bendiciones, pero aún así estaba como desesperado abriendo pozos. Y de hecho, de todo lugar donde iba le salía agua. Sin embargo, yo pienso que él como quiera se sentía invalidado y perdido. Dios lo veía, pero él no podía ver a Dios. Y ese es nuestro problema, que quizás tenemos heridas que nos impiden ver a Dios al punto de pensar que Él no nos ve. Mira, escúchame. No es que Dios no te ve, es que muchas veces tú no puedes ver a Dios. Isaac fue abriendo pozos toda su vida como buscando hasta su propia identidad. Y cuando al fin puede aceptar que Dios no es solamente el Dios de su padre, sino que es su Dios, entonces puede descansar. Y descansa aún de sus enemigos, porque miren lo que sucede. Luego de que él levanta un altar a Dios, sus enemigos vienen y le dicen lo siguiente, y esto me impresionó, amados hermanos. Miren lo que le dicen. Nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo. ¡Wow, amados hermanos! Yo quiero repetirlo otra vez. Cuando Isaac abre el séptimo pozo, que allí dice la escritura que levanta un altar, ese acto de levantar un altar a Dios, él le está diciendo a Dios, ok, yo sé que hasta aquí tú me has dirigido, pero desde este momento en adelante, tú no solo serás el Dios de mi padre, desde este momento serás mi Dios. Y cuando él dispuso su corazón y abrió su corazón a Dios y dijo, olvídate de todo lo que ha pasado, tú vas a ser mi Dios, no solamente quiero que seas el Dios de Abraham, quiero que seas mi Dios. Desde ese momento las cosas comenzaron a cambiar. Desde ese momento, dice la escritura, que él ubicó su tienda, asentó su tienda. Desde el momento en que él decidió que Dios no solamente sería el Dios de su padre, sino su Dios, Isaac pudo descansar. Y no solamente eso, sino que desde ese momento los propios enemigos tuvieron que reconocer y decirle, nos hemos dado cuenta que tú eres muy amado por Dios. ¿Sabes qué, Isaac? Hemos peleado contigo. Han pasado muchas cosas entre nosotros, pero ¿sabes qué? Te vamos a decir la verdad. La verdad es que Dios te ama mucho. Aleluya. Aleluya. Miren, yo leo esto y me conmuevo, y cuando lo estaba estudiando yo me conmovía. Esto no significa necesariamente que no tuvo enemigos luego. Significa que cuando él pudo aceptar que Dios es su Dios, que Dios lo ama, que él es aprobado de Dios, él pudo descansar de sus enemigos. Sus enemigos podían estar, pero lo demás perdía peso. La historia de Isaac no cambió.
Los traumas que quizás él tuvo, bueno, estuvieron allí. La historia pasó como pasó. Quizás hasta tuvo enemigos después, pero una vez él decidió que Dios sería su Dios. Y una vez él decidió que el Señor de su padre sería su Señor. Las cosas, todo lo demás perdió peso. Su vida cambió totalmente. Su acercamiento a la vida cambió. Cuando nosotros aceptamos el señorío de Jesucristo en nuestra vida, sucede lo mismo. Podemos tener muchas aflicciones. La historia que tuvimos está allí. Quizás tendremos enemigos, pero ya lo que hagan ellos pierde peso porque ahora Dios es nuestro Dios. Cuando ahora Dios es nuestro Dios, podemos asentarnos, podemos ser saciados y descansar. Adoración Backstage.